Un cordial saludo para todos, mi nombre es Maritza Hernández Bonilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa Administración en Salud. Esta es una actividad para semiología. Vamos a hablar específicamente de partes de la historia clínica y su importancia. Para ello vamos a hacer una breve introducción a lo que implica la historia clínica y lo que es. Y es que precisamente esto es un documento legal vigente, es un formato único establecido que tiene vigencia, vigilancia, control y monitoreo por parte del Ministerio de Salud y por parte de la Superintendencia de Salud. Este es un derecho fundamental que hace parte del individuo como persona cuando consulta dentro de una institución de salud, y todo profesional trabajador de salud debe de conocer el formato, sus lineamientos, sus requerimientos para pues que sea realizada la historia clínica de forma correcta e idónea. Vamos a hablar de las partes de la historia clínica. La componen los datos de identificación. Cuando hablamos de datos de identificación, estamos hablando de la fecha en que se realiza la historia clínica. Debe estar identificado el día, el mes y el año de la consulta médica, los nombres y apellidos del paciente, el documento de identificación en caso de cédula de ciudadanía para los adultos mayores de edad, en caso de menores de edad, pues su tarjeta de identificación, en caso de infantes, su registro civil, o en caso de ciudadanos extranjeros, pues su cédula de extranjería. Debe identificarse a sí mismo en el formato la edad, el sexo, la raza, la fecha y lugar de nacimiento, el lugar de residencia actual, el régimen de seguridad, la EPS, su afiliación y convenios, así como su carnet de identificación. Dentro de las partes de la historia clínica, pues debe anexarse de manera escrita y detallada el motivo de consulta. Este debe ser anexado de manera literal según lo manifiesto por parte del paciente en la consulta médica. Debe de ir una historia de la enfermedad actual que manifieste el paciente que padece, antecedentes personales o de grupo familiar que tengan un diagnóstico y un tratamiento terapéutico previamente ya realizado, y pues esto principalmente es la primera parte de una valoración médica que es primero verbal y luego que pasa a posteriormente ser un examen físico, ya que el médico debe de primero hacer estos interrogantes que ya habíamos descrito anteriormente y pasar posterior a hacer un examen fisiológico en donde determine los signos, síntomas o señales de alarma que pues tiene precisamente la persona que consulta como paciente para poder posteriormente realizar un diagnóstico y a su vez un tratamiento terapéutico según sea el caso de la patología a consultarse. Cuando hablamos de la historia clínica, pues hay dos tipos de formatos, hay uno que es manual y otro que es electrónico. Actualmente los sistemas de salud están actualizados dentro de las instituciones y pues de manera antigua se diligenciaban formatos manuales que debían de ser hojas foliadas y asimismo archivadas, pero actualmente pues hay formatos sistematizados de manera electrónica que también pues tienen sus formatos adscritos y que son debidamente diligenciados por parte del personal de salud. De manera manual, con hojas o de manera electrónica, pues debe de estar identificada en la historia clínica una hoja de ingreso que va con la identificación según como lo habíamos manifestado anteriormente. Debe de ir una historia clínica propiamente dicha, tal cual como está la descripción, como se estaba especificando que hay una descripción verbal y fisiológica. Debe haber una hoja de evolución. Esta hoja de evolución es más anexada en cuanto a los pacientes que están en un tratamiento terapéutico intrahospitalario con varios días de tratamiento y de evolución médica precisamente. Aquellos pacientes de consulta externa, pues debemos recordar que es de manejo único y exclusivo en la fecha y el día de consulta. Entonces no aplica mucho el tema de la hoja de evolución, es más para los pacientes intrahospitalarios. Debe de ser anexada asimismo de manera intrahospitalaria una hoja de tratamiento o de indicaciones médicas. Para consulta externa está un formato único de formulación de medicamentos, que es el mismo tratamiento terapéutico que está mandando el especialista al paciente para que sea manejado directamente en su casa. Adicional a la historia clínica debe de ir una hoja de enfermería. Esto es parte del manejo intrahospitalario y es que el personal de enfermería debe de hacer unos registros periódicos dentro de las 24 horas del día
en las que el paciente se encuentra precisamente interno dentro de el área de hospitalización, y pues allí refleja el manejo del paciente, el estado de salud, la evolución, los cuidados de enfermería básicos, y pues que deben tener unos anexos precisamente dentro de la historia clínica. Aparte, hay unos consentimientos informados para procesos y procedimientos que se realizan dentro de la institución de salud y que deben de ser parte de la historia clínica como fuente documental y legal, en donde se identifica que el paciente dio su consentimiento para cada uno de los procedimientos que le realizaron de manera invasiva o no. Aparte, pues debe de anexarse en exámenes diagnósticos, sean por imagenología o por laboratorio clínico, que son parte y prioridad de la historia clínica. Y a su vez, a la parte final, pues encontramos a la parte inferior, que se especifica que también dentro de la historia clínica se incluye la hoja de epicrisis y o alta voluntaria. Esto en el caso de que un paciente pida su salida voluntaria. Y pues la epicrisis es el resumen de la historia clínica que se lleva el paciente cuando se va para su casa. Podemos ver un breve ejemplo de lo que es una historia clínica, un formato exclusivo de la historia clínica. Aquí podemos ver a la parte superior, aunque la imagen no es tan visible, pero vemos cómo es que se diligenciaría, pues en el caso de una institución de salud, pues la fecha, los datos precisamente del paciente. A la parte media de la hoja pues encontramos como un examen físico que debería de ser detallado, ahí están sus espacios para ser detallado, asimismo el diagnóstico y a su vez pues el tratamiento terapéutico. Podemos concluir entonces en este caso pues que la historia clínica es fundamental e importante para el paciente, primero que es el que tiene el acceso, tiene derecho a tener acceso a esta historia clínica, a su evolución, a su tratamiento terapéutico, y pues que allí estamos reflejando precisamente las condiciones, el bienestar de la persona o la afectación que haya tenido y cómo fue manejada su patología y tratamiento dentro de una institución de salud. Y que pues el personal de salud debe y está en la obligación de saber cómo es el lineamiento, los formatos y la forma idónea como debe de realizarse el diligenciamiento, valga la redundancia, de la historia clínica, y pues que a su vez este es un documento legal, asequible, que puede ser vigilado y que puede ser monitoreado por parte pues de las autoridades competentes. Esta es la importancia de la historia clínica, sus partes, su relevancia, y pues para finalizar la presentación, aquí están las bibliografías. Les agradezco la atención. Gracias.